Les saluda Bruno Massi. Estamos en los canales 21 de Tigo TV, Educanal, y 27 Copaco IPTV, y a través de BM Online, www.brunomassi.com.py. Bueno, y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado con un fortísimo aplauso, el ex senador Sixto Pereira. Gracias, Bruno. Ex senador Sixto Pereira está con nosotros y presidente del Partido Popular Tecoyoyá. ¿Todavía sos presidente? Claro. Nadie te saca. Nadie. Valora a la gente, hace su evaluación. Bueno, te habrás enterado, querido Sixto, esta empresa encuestadora ICA hizo un reciente, digamos, al arrancar este 2025, una reciente evaluación con una pregunta genérica a la gente que fue encuestada, y señala la pregunta lo siguiente: ¿simpatiza usted con algún partido político? Esa fue la pregunta. De toda la gente encuestada telefónicamente en toda la República, el 51,2% dijo no simpatizo con ningún partido político. 51,2%, mucho. La misma consulta: ¿simpatiza con algún partido político usted? Y aquella gente que tiene un cierto apego a la ANR respondió en un 34,4%. ANR, 34,4%. Después, la gente que persigue o está o apoya o se ve involucrada con el PLRA llegó a decir que simpatiza con ese partido en un 9,4%. De 34,4% del partido ANR, Partido Colorado, a 9,4%, mucha diferencia. No sabe y no responde 2,6%, que habría que sumar a aquello que no simpatiza, aquel grupo que no simpatiza por ningún partido, que es 51,2%, más no sabe, no responde 2,6%, ahí ya tenemos algo así como 55% más o menos. Después viene Patria Querida, que arrojó esta encuesta, arrojó a aquellos seguidores de Patria Querida con un 0,8%. Cruzada Nacional, Payo Cubas, 0,6%. Encuentro Nacional, 0,4%. Frente Guazú, 0,2%. ¿Qué pasa con ustedes, con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo? ¿Qué pasa? Esa es mi primera consulta para romper el hielo. Acércate. No, gracias, Bruno, una vez más por la invitación. Y hay que entender que en el caso de la participación, en este caso en el escenario electoral de la izquierda, hay pues un plan desde los medios ligado a intereses económicos de hacer toda una campaña en contra de en este caso de la militancia de los partidos de izquierda. Y te hacen una cuestión de: estos son los invasores, estos son los que protegen a los delincuentes, una sarta de cosas. Pero si uno hace una comparación de lo que es, en este caso, la gestión de gobierno del Partido Colorado y lo que fue 3 años
Ahí tenemos en imagen, a ver si ponemos en imagen esto que dimos lectura recién, porque ahí está, para que la gente no diga que nosotros estamos inventando. Esto es, la fuente es ICA, ahí abajo. Bueno, esto salió hace un mes o una cosa así. Entonces, si uno hace, por ejemplo, nuestra experiencia gubernativa de casi 3 años y algo, hay un viraje en términos de lo que se hizo en la gestión gubernativa. Intentamos hacer política de Estado. O sea, no hubo persecución, por ejemplo, hubo mucho apoyo a los empresarios, a la iniciativa privada con relación a... Hubo un crecimiento de casi 14%, o sea, de los grupos económicos. El rediseño de la gestión de Estado, por ejemplo, el tema de Estado como responsable principal de la salud del pueblo, el Estado responsable en el tema de educación. O sea, se reorientó la distribución de los recursos económicos para la gran mayoría sin descuidar a ningún segmento social ni económico. O sea, un gobierno incluyente, un gobierno, primera vez en la historia que se hizo un gobierno de coalición, a nadie se le persiguió por ser colorado o liberal. Pero, ¿qué es lo que se hizo también cuando desde la gestión nuestra en el Frente Guazú, presidencia de Lugo, intentamos dentro de la línea democrática, por ejemplo, política tributaria? La política tributaria, el que más gana debe aportar más, no una cuestión de persecución, sino que para que el Estado disponga de recursos y pueda distribuir para las políticas públicas, o ñatende para enterores. Se inició y se profundizó sin persecución, por ejemplo, ahora que hay movilizaciones de demanda a la tercera edad, por ejemplo, o a políticas sociales cuando no hay inserción laboral de un segmento importante de la población, por ejemplo, la población joven, que es casi 60% menos de 30 años. Entonces hubo una cuestión, pero sí el sector económico que más ganó, acumuló en el gobierno de Lugo, fue el que más se opuso a una cuestión de política tributaria justa y equitativa, por ejemplo, o cuando no se respetó las leyes ambientales, que ahora es todo un desastre ecológico en nuestro país. El caso de la pérdida del cauce hídrico desde Cordillera Iguazú, Jejuí, el caso del río Paraguay mismo. ¿Cuántas desviaciones? ¿Cuántas deforestaciones sin controlar? Ayer me decía un amigo, acá hay que hacer una cuestión de, por ejemplo, denuncia contra los que violentan y hacen deforestaciones masivas sin respetar la ley, por ejemplo. Entonces, queríamos nosotros desde el gobierno nuestro formalizar y hacer funcionar las instituciones del Estado. La policía no fue perseguida, ni los militares, por su signo político, que no tiene luego, sino que se estuvo fortaleciendo la institucionalización y la formalización de la Fuerza Armada y la policía. Ahora, por ejemplo, nunca más hubo 40% de ajuste salarial hubo, y de aquella vez nunca más. Igual se formalizó a todos los trabajadores y trabajadoras en la función pública, por ejemplo. No hubo persecución. Pero sí, yo creo que la sociedad paraguaya, digo, fundamentalmente los grupos ligados a los grupos económicos, es una persecución tener una ideología. Y lo que nosotros hicimos, siendo y definido de izquierda, no hicimos ninguna cuestión de persecución ni ninguna cuestión de medida extrema, sino que intentamos formalizar desde el Estado la inclusión de todos los segmentos sociales y económicos de nuestro país. Querido José, hay un listado en esto que presentó el ICA, que te acordarás, donde al final se nombraban a ciertos referentes que posiblemente podrían ser los que más adelante lleven la batuta presidencial. En la puja esa por la presidencia había un listado de varios nombres, y a ver si podés ubicar ese listado, porque
Entre ellos, entre esos nombres, está justamente la persona que quiero yo destacar ahora y consultar con el querido Sixto Pereira si por qué todavía se la recuerda y si tiene peso y qué peso tiene esa persona. Ahí está. Bueno, a ver si pones eso en pantalla también. En esta encuesta del ICA, muy por debajo, menos del 4%, menos del 4%, aparecieron nombres como, o sea, la gente se recordó de ellos telefónicamente en esa encuesta con un menos del 4% y aparecieron estos nombres: Miguel Prieto, Santiago Peña, Rubén Rubín, Eduardo Nakayama, Payo Cubas, Katia González, Fernando Lugo, Arnoldo Vince, Horacio Cartes y Ricardo Estigarribia. Bueno, y acá esto le transfiero a Sixto Pereira, nuestro invitado, ex senador de la República, presidente del Partido Popular Tecoyoyá. Sigue la gente recordando a Fernando Lugo, esto ahora hace unas semanas atrás. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, y por otro lado, esto que arroja también el ICA de que el Frente Guazú tiene un 0,2%, es porque Fernando Lugo para muchos desapareció. ¿Es así? ¿Cómo se entiende esto? Ya no hay una, o sea, hay que dentro de la línea de la honestidad política, Fernando Lugo fue una figura importante que tenía en sí mismo, la cuestión de idiosincrasia de nuestro país, que es católica casi 90%, creyente, y Lugo fue un fenómeno en ese sentido dentro del clero paraguayo. Sí. Fue una figura comprometida en las reivindicaciones sociales, etcétera. Siempre tuvo una clara definición hacia la opción por los pobres. Y luego en la gestión gubernativa lo tomó, como él decía, cuando dejó la vida clerical, decía, bueno, yo voy a entrar en el escenario político como una acción de servicio superior, de administrar el Estado para todos y para todas. Como fue el eslogan nuestro. Y eso es una figura, y en Paraguay en particular, y como cualquier parte del mundo, hay en este caso la idiosincrasia nuestra juega mucho sobre una figura. O sea, cuando caló mucho. Nadie observa mucho qué programa tenés, qué querés hacer. La figura debe ser convincente y creíble. Y caló mucho Fernando Lugo. Eso, y tuvo resultado. Si fuese una cuestión catastrófica nuestra gestión de 3-4 años de gobierno, no hubiera sido recordado Lugo. Lugo sigue siendo una figura en la memoria de la gente en el país. Referencial. Eso te dicen los propios grupos económicos. Me acuerdo el expresidente Mario Aldo, cuando estábamos discutiendo con él en la mesa directiva del Congreso, le decía al Fernando Lugo, yo gané mucho, ni te diste cuenta, yo gané mucho más plata que cualquier gobierno colorado, lo decía Mario Aldo a Fernando. Entonces hay una cuestión de creo que desde la postdictadura no hubo un gobierno igual de intentar de hacer gestión gubernativa excluyente a sectores, sino se hizo la inclusión de todos los actores sociales y económicos en nuestro país. Y eso se lo demuestra y la gente lo recuerda. Esta reivindicación que ahora vienen los de tercera edad, eso fue una cuestión de automática que cuando entra en ese rango de necesidad, se le daba sin mirar a qué signo partidario pertenecía. El tema de salud, por ejemplo, como estaba escuchando la entrevista anterior, todo el mundo recuerda, por ejemplo, tratamientos que tienen costo elevado, como el tema, por ejemplo, de internación, terapia, medicamento.
Todo eso en el país recuerda. Cuando eso mermaba las clínicas privadas y mermaba las farmacias privadas. O sea, pues el Estado asumió la responsabilidad para tratar el tema de salud. Igual también el tema de ese rol. Y lo mismo el tema de la educación. Que ahora, por ejemplo, el tema de Hambre Cero es un gran negocio. O sea, es un grupo elitista que se distribuye para destruir. ¿Y qué? ¿De dónde consiguen alimentos para repartir? ¿Por qué no se potencia, como hicimos nosotros, casi, creo que 70% de las obras viales, por ejemplo, tenía que trabajar gente de la propia comunidad? Lo mismo el tema de la alimentación, en este caso de salud y educación, tenía que ser producido por los campesinos, sin mucha burocracia de papeleo. O sea que es una cuestión que uno, siendo estadista, debe fijarse y facilitar la integración e incorporación en una actividad económica en el país. Decime, en este listado, vuelvo a este listado, José, donde aparece gente joven y referencial que está ahora actuando mucho, digamos, tocando puertas y qué sé yo, moviéndose a favor de lo que está llegando, lo del 26 y después lo del 27. Miguel Prieto, Santiago Peña, Rubén Rubín, Eduardo Nakayama, Payo Cuba, Katia González, que es la única mujer que aparece acá, Katia González, Fernando Lugo, Arnoldo Vince, Horacio Cartes y Ricardo Estigarribia. Se lo recuerda mucho todavía a Fernando Lugo y él hace rato que está fuera de carrera. ¿Hace cuánto que está fuera de carrera? Y son ya casi 2, 3 años. 3 años casi. ¿Y cómo le recuerda a la gente? Hasta ahora. En el campo. O sea, yo estuve el fin de semana en Ciudad del Este en un evento de organizaciones sociales y todo el mundo habla rememorando lo que fue el gobierno de Lugo. Por eso nosotros desde el Frente Guazú que estamos recomponiendo. Para nosotros es una cuestión, debe ser garante nuestra posición y nuestra intervención política de los intereses de los sectores populares excluidos. Eso no quiere decir sectarismo. El problema es que cuando se aplica una política desde el estado de exclusión, como casi toda la experiencia, exclusión gobierno de Cartes, exclusión del gobierno de Mario Aldo, exclusión del gobierno de Santi Peña, es una miopía política de jugarse solamente para los intereses que tiene luego acumulado y jugar para que acumulen más. Tenés que de una gestión de Estado buscar incluir e incorporar a todos los segmentos, garantizar desde el Estado, por ejemplo, la responsabilidad de la educación del pueblo, garantizar la generación de fuentes de trabajo, por ejemplo, 30% de la población, sea adulta y o joven rural, puede vivir de esa y puede estudiar, puede vestirse, puede cubrir otras demandas, otras necesidades, pero la miopía de acumular exclusivamente para estos grupos, eso no sé, para este tiempo ya no va. Por eso el tema de nuestra posición de Frente Guazú es generar garantía de lo excluido para que tenga visibilidad en la gestión pública, de disputar esa desde el Estado para que haya política pública. No es una cuestión de secta. Poder después hacer acuerdos, o sea, garantizar la inversión nacional, por ejemplo, pero con reglas claras, política tributaria, política sobre el tema de la reforma agraria, política para la agricultura campesina, política para los pueblos indígenas, política de defender nuestros recursos naturales que ahora está totalmente destruido y entregado a grandes empresas. O sea, no hay ningún interés nacional acá de velar y garantizar la defensa de eso. Decime una cosa, ¿y por qué esta diferencia entonces? Porque por un lado aparece Fernando Lugo. Vos dijiste que hace 3 años está fuera de carrera. Se lo sigue recordando. Fernando Lugo. Y por otro lado, aparece en el último lugar de esta encuesta Frente Guazú con un 0,2%. ¿Cómo se entiende eso? O sea,
Frente Guazú es Fernando Lugo, la izquierda es Fernando Lugo y sin Fernando Lugo desaparece la izquierda. Y lastimosamente es así. Cualquier proyecto está identificado con figuras. Y en el caso del Frente Guazú, la coalición estaba identificado con la figura de Fernando Lugo. Eso en cualquier parte del mundo, la gente, cualquier proyecto, cualquier partido está reconocido por figuras. Y lastimosamente nosotros también sufrimos esta situación. Y no fue casual. Yo creo que el golpe que se hizo a ese gobierno con propio aliado nuestro mismo, es una cuestión de infantilismo lo que ocurrió, porque imagínate un poco que post-Lugo, porque no había reelección en nuestra Carta Magna, no hay reelección, pero si nosotros en el colectivo del gobierno de coalición, que era liberal, Frente Guazú, otros partidos políticos, hubiéramos discutido, bueno, Bruno Massa iba a ser nuestra figura y dar continuidad a la gestión de Estado. Y eso se cortó con ese golpe. Y esos son los que están reclamando en este momento. ¿Y a quién? Y fueron los responsables de esa dirigencia política miope, excluyente, que conspiró contra el desarrollo de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Pero hay muchos nombres también que están ahora sobresaliendo, o sea, barajándose dentro de este esquema del 0,2%, que es una minoría. Antes tenía mucha más fuerza al Frente Guazú. Nombres como el de Esperanza Martínez, el de Héctor Richard, el mismo Sixto Pereira, que está acá con nosotros. No sé si Querey también está por ahí. Está Kencho Rodríguez. Kencho Rodríguez. Fulgencio. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Por qué no se hacen notar estos referentes para darle fuerza otra vez y continuidad y apuntalar esa bandera del Fernando Lugo, que sería como una suerte de Cid campeador? Porque Fernando Lugo es una suerte de Cid campeador, pero detrás está todo su ejército poblado, compuesto por esta gente citada, digamos. ¿Por qué no sobresalen ellos? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Quiero saber yo. No hay que negar, que en política pues también uno tiene que tener la honestidad y tiene que tener la humildad también de reconocer. La derrota electoral pasada fue una cuestión bastante fuerte, no solamente para la dirigencia, sino para la gente común, como se dice. En el país caló hondo eso. O sea, no hubo. En la última elección misma fuimos divididos, pero dividido justamente no es una división simple de ambiciones personales. Nosotros queríamos resguardar esa inclusión de ese segmento mayoritario del país, pero otros prefirieron sumarse por una cuestión de la victoria electoral por la victoria electoral. Y en una coalición debe haber reglas claras, acuerdos claros. Entonces, ¿qué ahora estamos haciendo? Sufrimos también eso casi 2 años también en la catacumba, y ahora estamos recomponiendo y redefiniendo. Nosotros seguimos reivindicando, como te digo, el tema de nuestros principios del Tapeguazú, que es los acuerdos de coalición, y estamos saliendo a hacer lo que hicimos para presentar aquel proyecto y la candidatura de Lugo del Monquetaguazú con el pueblo. Salir de vuelta a hacer consulta, conversatorio, y de ahí surgir y reafirmar el proyecto e intentar identificar candidato o candidata posible. Acá en el país se necesita una figura, un proyecto de inclusión que tiene que ser un acuerdo estratégico para garantizar esa política pública para la mayoría, pero también poder hacer acuerdos tácticos, como fue en el gobierno de Lugo, con fuerzas políticas diferentes en términos políticos e ideológicos. Se puede hacer y se debe hacer en función a una
gestión de recuperación de Estado, pero tiene que haber de esos sectores políticos también autocríticas fundamentales para tratar y ser honesto en el cumplimiento de los acuerdos. Yo adosaría también el nombre de Hermo Rodríguez. Acá, no sé si está en desacuerdo. Él es una figura política también de un partido. O sea, tiene que entrar en el debate de discusión. Sí, bueno, pero de la izquierda de ustedes, él forma parte de un partido que es socialista, ¿verdad? Y que tiene que ver con todos ustedes, ¿o no es así? Él no está en este proceso de discusión. Él está ligado al sector, creo que discusión con Katia, con otro sector, etcétera. Sí, bueno, pero él es socialista, ídolo. Él es socialista. Y tenemos algunas diferencias en términos de cuál es la tarea de él lo que debemos hacer. No es liberal, ni, no ni es pachaqueridista, ni colorado. Él es socialista. No es, pero en términos de, por lo menos de nuestra posición, hubiéramos nosotros discutido una agenda de garantía para la política pública de los excluidos y luego buscar el tema de los acuerdos tácticos, como fue el gobierno de Lugo, 4 o 5 puntos: soberanía energética, agricultura campesina, lucha contra la corrupción, el tema de defensa del medio ambiente, la agricultura hubiéramos discutido nosotros si fuésemos partido diferente para una cuestión de garantizar esos... Bueno, pero de cara a esto de las marchas, ayer comenzó la primera marcha, me decías. Ayer empezó en Santa Rosa de la Guaraí por varias coordinaciones campesinas que vienen reivindicando hace tiempo tierras recuperadas de los grupos mafiosos, etcétera, y que dispone la administración Cenavico. Entonces, ¿Esto fue de ayer? Esto creo que es Ciudad del Este. Hoy a la mañana en Sí. Ciudad del Este. Ayer fue Pero una hay marcha. una cantidad de Una gente marcha impresionante. Sí. Y lo de hoy, ¿cómo va a ser? Y yo creo que aquí, ¿O cómo está siendo? en el Porque conjunto, ya- yo creo que el conjunto hay que mirar un poco objetivamente y primero entender esa primera movilización, que es una franja importante del sector campesino. Hoy, por ejemplo, acá enfrente desde la Plaza Uruguaya hasta el Congreso, tenés una diversidad de gente movilizada por el tema de la energía. Es un problema grave en nuestro país el tema de la tarifa social. De repente, si yo estoy pagando, no sé, 100.000 guaraníes, te viene 800.000. Eso es abismal, y tener los mismos materiales que usas en tu casa. El tema de buscar el bienestar, por ejemplo, de los compatriotas de la tercera edad. Hay jóvenes que salen por el tema de la educación pública gratuita y de calidad. Tenés hacia zona de Canindeyú cierre, no sé si hay cierre de ruta o no. Hay camioneros que están defendiendo sus intereses, inversión nacional que debe ser protegida por el Estado, porque aquí toda la cuestión es de la gran producción sojera. Ya tiene su flota de vehículos, legal o ilegal, ese es otro tema, porque lo legal muchas veces tiene 1 o 2 vehículos legal, pero después clonados entran y desplazan a la inversión nacional, por ejemplo, de los camioneros, que hay movilizaciones en Ciudad del Este, también hay movilizaciones de los mesiteros, o sea, hay sectores de todos los en todo el país. Índoles, sí. Y que hay que buscar una cuestión, me parece, el Ejecutivo Un término medio. tiene que buscar y entender que esos reclamos son genuinos, y la gente, cuando no tiene respuesta a sus reclamos, su única herramienta está el tema de la movilización. Y Entonces, venir hasta acá, hasta Asunción. acá o no sé. Inclusive yo reivindico un artículo de la Constitución Nacional, artículo 138, que nadie lee detenidamente. A ver, ¿qué dice ese artículo? El artículo 138, te digo en mis términos, no lo que Sí, dice, claro. te dice claramente: cuando el Estado o el gobierno no cumple su función
el pueblo tiene el derecho de sublevarse, o sublevarse en el buen sentido, no digo en términos violentos, por cualquier medio, creo que dice en la propia Constitución. Entonces, acá ese ejercicio cívico, falta una cuestión de buscar una línea o un hilo conductor para que tenga efecto y resultado. Las movilizaciones tienen que ser con propuesta clara, tiene que ser movilizada y tiene que venir con resultados, o si no desanima. ¿Y el Ejecutivo qué debe hacer? Escuchar y entender y no dar migaja. O sea que ahora hay una desesperación de salir a llevar, no sé, víveres, repartir cosas, etcétera. Eso no es, eso es una cuestión de cumplir un rol de bombero, apagar incendios en una situación. Sin embargo, tiene que ser una política pública permanente. El gobierno actual, si no revé esta situación de su línea política, va a ser permanente estas movilizaciones, pero, y mucho más masivo. Pero esto se arrastra desde hace décadas. Hace décadas, y es sencillo. ¿Cómo no se soluciona una cosa Es así? sencillo, hay que tener voluntad política y segundo, ser estadista, de gestionar. Nos tropezamos con la misma piedra. Así mismo. Todos los años. Bueno, adultos mayores, jubilados y otros sectores contra el gobierno. ¿Cuáles son los reclamos? Se pregunta la gente. Miles de manifestantes llegaron a la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional después de marchar por las calles del centro de Asunción, arropados con pilotines y banderas paraguayas. Los ciudadanos expusieron varios reclamos al gobierno. Hasta ahora no sé qué reclamo, cuáles son los reclamos acá. ¿Sabés vos alguno de ellos? No, y el tema de, por ejemplo, el caso de los jubilados, vienen y reclaman aumento en el tema del subsidio que da el Estado, que se da en todas partes del mundo, un país medianamente donde funciona política pública. El tema de la tarifa social, defender la energía como derecho humano tiene que ser accesible para todos y para todas. Tiene que haber una franja de tarifa social como hicimos en el gobierno de Lugo. Tal consumo para abajo tiene tal precio. Y había en la propia institución de la ANDE, como en la ESAT es Copaco, había una oficina, una dirección encargada de esas políticas tanto de agua como de energía para garantizar a toda la población. Está el reclamo de las tierras, está la modificación en la ley de Cenavico, que debe incluir que las tierras o bienes recuperados debe ser destinados para la reforma agraria, para los pueblos indígenas o para el tema de si es vivienda, etcétera, para el movimiento sin techo, por ejemplo. Bueno, aquí están los reclamos de los manifestantes en Asunción. Atención, vamos a prestar un poco de atención, valga la redundancia, para saber de qué se trata todo esto. La marcha primera, la segunda, la tercera. Derechos de las personas con discapacidad exigen el cumplimiento de una ley que garantiza una pensión del 25% para este grupo de compatriotas o personas que viven acá en Asunción. Personas con discapacidad exigen el cumplimiento de una ley que garantiza una pensión del 25% para este grupo. Soberanía energética, como bien señalaba acá Sixto Pereira. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANDE reclaman un mayor control sobre los recursos energéticos del país. Cobro de jubilados, o cobro de jubilaciones, mejor dicho. Jubilados de la Municipalidad de Asunción piden el pago de sus aportes, mencionando que varios compañeros han fallecido esperando justicia, que nunca llega. Pensión insuficiente. Adultos mayores demandan un aumento en su pensión de 700.000 guaraníes, solicitando que se les pague el 50% del salario mínimo. Renuncia del fiscal general del Estado. Exigen la salida del doctor Emiliano Rolón, señalando su responsabilidad en la impunidad en el país.
reclamos contra la corrupción. Manifiestan su descontento por el uso indebido de los fondos de jubilación y la corrupción en general. Protección del medio ambiente, denuncian la tala de árboles acá en Asunción y la contaminación en Paso Yobay debido a la explotación irregular de oro. Reajuste de pensiones. La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay pide un ajuste a sus pensiones mensuales. Mejora del seguro social es otro reclamo. Algunos trabajadores, como los del sindicato de panaderos, reclaman la falta de acceso al seguro social del IPS. Bueno, estos son los reclamos más notorios que se hacen sentir por parte de aquellos que están saliendo a las calles desde ayer. Hoy creo que oficialmente es la primera marcha, pero ayer ya se movilizó cierto sector por otros sectores del país. Hoy ocurre esta primera marcha acá en Asunción. También mañana habrá una segunda y el 27 habrá una tercera marcha. La de hoy es correspondiente a los adultos mayores, jubilados y otros sectores contra el gobierno. ¿Cómo se está aquí, Sixto Pereira, en líneas genéricas? ¿Paraguay está bien? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Cómo está? Este es el reflejo. El reflejo. Si un país está bien, si hay política pública de inclusión, esto no hubiera pasado. Esto se hubiera prevenido. O sea, esto, si el Estado, o sea, el gobierno no sabe administrar, esto puede tener derivaciones más jodidas para el país. Más severas. Esto debe ser escuchado y analizado minuciosamente y revertir. Si hay figuras en la administración del Ejecutivo principalmente, hay que cambiarlo y ponerlo. Hay que tener voluntad política. O sea, figuras que no cumplen con su objetivo. No cumplen. Teníamos acá un listado de 7 u 8 ministros que siguen estando bien ataditos ahí, pero a nuestro criterio, por todo lo que pasó en este año y medio, debieron ya hace rato de dar un paso al costado, pero siguen como si nada. Esto es alarma. Y la alarma tiene que ser escuchada y entendida y asumida responsablemente. Es decir, bueno, esta pieza no funciona. Y esta pieza que es fundamental hay que armar. Tiene que haber una voluntad política. Si en esto, la agricultura, por ejemplo, esto fue para mí fue una gran oportunidad para el gobierno del hambre cero, que llega hasta el último rincón el tema de la escuela. Hubiera sido, por ejemplo, potenciar la agricultura campesina. El ministerio no es el ministerio de política para la agricultura. El ministerio es simplemente un gestor para los grupos económicos y repartir migajas para el sector. O sea, el ministerio está creando mendigos. Y mendigos dice, por pequeño proyecto le da una carretilla, le da, no sé, una desmalezadora, un camión, un tractor. Y eso no es política pública. Hay que cultivar el campo. Hay que darle diseño dentro de una planificación estratégica. Cultivar el campo para que las propias familias puedan alimentar a sus propios escolares. Con sus huertas y ese tipo de cosas. ¿No te parece? Así mismo, entonces vos garantizás la alimentación de esa familia. ¿Por qué eso no se hace? Y por falta de miopía y por una cuestión de ambición económica de acumular desmedidamente. ¿Por qué digo? Porque las licitaciones... Ahí entran también los muebles chinos. Entra también los muebles chinos. Hubiera potenciado, por ejemplo, la industria nacional, por ejemplo. Claro. ¿Cuánta estructura económica de producir hay en el país que hay que articular para que se pueda garantizar y generar fuente de trabajo? Lo mismo la agricultura campesina, entra en licitaciones. ¿De dónde traen la producción? Y trae generalmente de afuera. ¿Por qué no se potencia la producción nacional de alimentos? O sea, al pedo acá se habla de una cuestión. No existe ministerio
de Agricultura como política pública. Hubiera sido una cuestión estrella, por ejemplo, de garantizar el trabajo y garantizar alimento para la población del país. Entre paréntesis, desapareció acá el Ministerio de Agricultura. No se mete en esto de dar de comer a los chicos, o por lo menos incentivar que los padres hagan sus huertas ahí, que generen sus propios alimentos para que los chicos no vayan a comer a la escuela, sino vayan a estudiar a la escuela. Así mismo. Porque antes íbamos nosotros a estudiar, no a comer. Sí. ¿Verdad? Entonces cambiaron los conceptos. ¿Y por qué? Porque no hay política pública. Entonces, ¿qué? Hay una centralización cuando en la Constitución habla de una cuestión de fortalecer la descentralización. Y la centralización significa meter en licitación de varias empresas, ganar los amigos y acumular mucha ganancia y traer productos foráneos de afuera. ¿Cuándo en el Senado de vuelta? Y tenemos que pelear. ¿Qué dice la gente? O sea, en nuestro caso... pero ya está llegando. ¿Cuándo en el Senado? Porque tenés que moverte. Estamos recorriendo el país, estamos articulando, fortaleciendo el Frente Guazú, estamos con el Tapeguazú como medio para discutir. Segundo, escucharle a la gente y la gente que proponga candidato y candidata para... Pero digo, ahí coloco por una cuestión principal, Bruno. El tema electoral, si no se deroga esta ley de lista desbloqueada y la máquina, no se garantiza, como dice la Constitución, ni democracia, ni participación, y menos transparencia. Esta institución como tal, la estructura electoral es la estructura para el gran lavado. Es la gran lavarropa. Porque si yo quiero ser candidato, yo no necesito de yo ya no necesito de ningún partido. Bruno, si querés ser candidato para cargo electivo, no necesitas tener plata y jugar y sos dueño de tu base. Entonces no hay política pública, no hay organización, no hay disciplina y menos gestión pública para la gran mayoría. Decime, ¿y por qué Esperanza Martínez se aleja del Frente Guazú? Y hay diferencia que ella tiene en el sentido de que, bueno, piensa de que se mete en un conglomerado y de ahí uno puede hacer. Es la pérdida de una identidad, de lo que nosotros estamos tratando de, con nuestra identidad, hacer acuerdo con otra fuerza política. ¿Vos querrías que vuelva ella? Claro que sí. Si ella fue una ministra importante en el gobierno de Lugo, fue una de las estrellas importantes en términos de gestión pública del gobierno de Lugo. ¿Quién le reemplaza a Fernando Lugo? Y hay que discutir con la población. ¿Qué dice? ¿Pero cuándo van a discutir? No estamos discutiendo. Hay muchas figuras que están apareciendo. Entonces hay que ir escuchando, auscultando. ¿Quiénes son? A ver, rápidamente. Tenemos que cerrar ya y lo que mostraste son varias de las ofertas y candidatos o candidatas ahora. Sí, pero dentro del esquema de Frente Guazú. Frente Guazú nosotros aún no estamos en proceso de redefinición y discutir también candidato o candidata que puede ser presentado por el Frente. Y hacer discutida con otra fuerza política y buscar acuerdos. Acá nunca va a poder ser una victoria electoral sin una coalición de acuerdos políticos como fue el gobierno para la victoria electoral de Lugo. Bueno, querido Sixto Pereira, ¿querés agregar algo más? Y yo creo que es el momento, creo que hay que reivindicar el derecho del pueblo a plantear sus demandas, sus reivindicaciones genuinas y a movilizarse y usar el artículo 138 de la Constitución Nacional. Buscar grandes acuerdos de los excluidos y buscar acuerdos para una eventual participación electoral. Pero fundamentalmente la derogación de esta figura de lista desbloqueada y segundo la máquina, que no es garantía ni para la participación, ni para la transparencia, ni para la democracia. Conspira contra el Estado de Derecho y hay que derogarlo. Y esto hay que entender todas las fuerzas sociales, ciudadanas y políticas. Bueno, muchas gracias, Sixto Pereira.